¿Quieres ser parte de la solución? En Conexiones Sostenibles te proporcionamos las claves para vivir de manera más sostenible. Descubre cómo pequeños cambios pueden generar un gran impacto y únete al movimiento por un planeta más saludable. Hoy estoy acompañada por Rosalinda Infante y queremos abordar en este podcast el tema de la gestión del talento humano. ¿Por qué creemos que el talento humano es relevante e importante cuando hablamos de desarrollo humano sostenible? Rosalinda, bienvenida al podcast. Gracias Gina por la invitación. Intentaremos durante este podcast hacer un recorrido por varias preguntas que nos parecen fundamentales en el tema de la gestión de talento humano. Arrancando por preguntarnos qué son los talentos, de dónde emergen los talentos, por qué es tan importante para las personas hacer un trabajo interior para reconocer sus talentos y ponerlos al servicio tanto de sus proyectos personales como de los proyectos institucionales o profesionales que están llevando a cabo. Nosotros hablamos de talentos y hablamos de una suerte de magia de los talentos porque emergen de un lugar que nos es natural, emergen de un lugar que muchas veces nos cuesta reconocer y que muchas veces también nos cuesta ponerle un sentido productivo, un sentido que nos permita estar mejor alineados con nosotros mismos y con los proyectos que estamos llevando a cabo. Sí, tal cual lo que estás comentando, Gina, que me parece importante. O sea, los talentos no podemos mirarlo como que se están escondidos en un cofre y ese cofre no se abre. No, los talentos tenemos que verlo, o sea, abrir ese cofre, verlo, están ahí y qué hago exactamente con ellos. Y cuando yo reconozco mis talentos y los practico con un plan, con esfuerzo, con disciplina, yo entonces voy a poder ejercer mejor el rol que me corresponda. Bien sea porque me contraten a nivel en una empresa o bien sea porque yo pueda emprender un proyecto. ¿Sí? Entonces, qué importante es que sirve abrir ese cofre para mirar esos talentos. En el segundo capítulo de nuestro podcast intentaremos hacer un recorrido que tiene que ver con los talentos y su contexto. Es decir, cómo reconocemos estos talentos y cómo los aplicamos en la realidad que nos rodea. Hacia dónde va el mundo de las organizaciones, hacia dónde se están, alineando los distintos formatos y nuevos formatos de trabajo. Un poco las preguntas que vamos a tratar de desarrollar con ustedes son las que tienen que ver con, bueno, cómo son esos nuevos planteamientos en cuanto a recursos humanos, en cuanto a los perfiles de cargo, qué es lo que se está trabajando ahora en los nuevos modelos de gerencia y cómo podemos de alguna manera pues incidir en nuestras responsabilidades en el ámbito organizacional para justamente pasar de esos conceptos tradicionales de la eficacia a lo que nosotros llamamos los modelos sostenibles de la gestión del recurso humano. Sí, y tal cual, porque el modelo sostenible, que quizás en este momento podemos mirar con la lupa, tiene que ver con lo que dijiste anteriormente, que es que ya ha pasado pues, de moda el tema de que estemos mirando solamente el cargo. No, es que tenemos que mirar cuando vamos a entrevistar a una persona sus talentos y si esos talentos que tiene me van a ayudar a mí a los proyectos que también tiene la organización. Entonces, ¿cómo pueden ir en paralelo? O sea, cómo realmente es transversal ese proceso. Entonces ya ha cambiado el tema y también cambia con las generaciones que tenemos ahorita. O sea, las generaciones están buscando trabajo más colaborativo, la generación está buscando como son más emprendedoras, son más autónomas, son más creativas. Entonces tienes que mirar si las personas que tú estás buscando, al tener esos talentos, ¿en qué área las quieres desarrollar? Entonces ahí el cargo pasa a una segunda fase, ya no es la primera. O sea, ya no está como prioridad, sino cómo lo haces para que realmente se pueda sentir esa motivación y ese entusiasmo de las personas. En el tercer capítulo de este podcast sobre gestión de talento humano, nos haremos unas preguntas asociadas a cómo reconozco mis talentos, cuál es el proceso en el que yo identifico mis propios talentos, pero también
cuál es el proceso a través del cual los líderes organizacionales identifican los talentos de las personas que forman parte de la organización y también de los equipos de trabajo que están inmersos en esa realidad, que tienen que lidiar con retos y desafíos profesionales permanentemente. Es un proceso muy importante porque desde el mundo organizacional le dice al liderazgo y a la gerencia cuáles son los talentos que mejor se alinean con sus proyectos de desarrollo. Pero desde el punto de vista individual también es un llamado a reconocernos a nosotros mismos en esos entornos de trabajo y saber de alguna manera dónde es mi lugar, cuál es mi lugar en estos marcos organizativos o de iniciativas de emprendimiento y cómo puedo servir mejor, cómo puedo aportar mejor a esas iniciativas. No son preguntas menores y yo creo que son preguntas que tenemos que abordar de manera permanente, tanto en nuestro trabajo personal, pero también en nuestro trabajo con equipos. Sí, así es. Y lo importante aquí, si tomamos como referencia, que al final vamos a decir algunas referencias bibliográficas que nos parece que son bien importantes, pero una que quiero citar, que es la gente de Gallup, y cuando tú ahorita hablabas que decías esos talentos que están dentro del equipo y cómo lo podemos reconocer, podemos entender que al menos Gallup hace una clasificación interesante, que vamos a hablar de ellos durante el podcast, que son los talentos que me impulsan, ¿sí? Los talentos que son cognitivos y los talentos que son relacionados. O sea, que tienen que ver con esa relación y mis habilidades ahí sociales, ¿no? Entonces es interesante cuando cada uno de nosotros puede mirar esos talentos, cuál de estos puedo tener más, si soy más analítico, soy más empático, soy más estratégico, y cómo lo veo dentro del equipo. Y cómo el líder puede realmente mirar qué es lo que está pasando ahí. O sea, si el líder mira, oye, ¿cómo tengo esta mezcla de talento? Bueno, se me va a hacer más fácil poder lograr entonces los objetivos o los proyectos que nosotros tengamos. Entonces, eso me parece que ahí sería interesante para saber realmente también cómo puedo hacer el desarrollo de carrera de ese personal que yo tengo dentro de mi equipo. Hacia el final de nuestro podcast abordaremos un tema que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con justamente el proceso de tránsito que hemos tenido en años recientes con la emergencia del tema tecnológico, con la emergencia de la diversidad de exigencias del mundo del trabajo y del mundo profesional y, ¿por qué no?, de la vida comunitaria también, que tiene que ver con ese esquema de que hemos pasado de situaciones complicadas a realidades complejas. La complejidad exige de nosotros tener abordajes distintos, tener abordajes donde los enfoques tienen que ser transdisciplinares, donde los abordajes tienen que ser con un enfoque donde podamos todos aportar soluciones de acuerdo a nuestra propia caja de herramientas. Todos tenemos talentos. Pensar que no somos talentosos o que no tenemos algo que aportar en la solución de un problema es una mirada equivocada. Todos tenemos unos talentos que tenemos primero que identificar y luego desarrollar para poder hacer nuestro aporte y tener nuestro impacto positivo en el desarrollo profesional y en solventar los desafíos que como equipos de trabajo tenemos. Excelente. Y aquí con respecto a lo de los equipos de trabajo, lo que hace que un equipo pueda ser de alto desempeño, como hoy por hoy lo decimos en las organizaciones, es el tema de la transdisciplina, que somos diferentes y al ser diferentes nos complementamos y en esa complementariedad ahí están los talentos. Yo sé que importante es que miremos esos integrantes de esos equipos, que veamos todos los procesos de cambio que en este momento están y que esa es como la bandeja que siempre va a estar. O sea, nosotros estamos en procesos complejos de cambio, de incertidumbre y que eso nos va a acompañar. Entonces, que el equipo entienda que tiene una variedad de talento y que en la diversidad se complementa es fundamental. Entonces, ¿qué puede hacer un líder? Un líder lo que puede hacer también es hablar con su gente. Y esas conversaciones son importantes.
O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te motiva? ¿En qué puedes contribuir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo ves el cambio? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? O sea, porque si no hay esos diálogos, se hace también más difícil y más complejo transitar por estos cambios que estamos viviendo. Entonces, qué importante es que los líderes tengan esas conversaciones y que acepten la diversidad, y vuelvo a nombrar ahí lo de las generaciones, porque sobre todo la generación Z de ahorita le interesa mucho el tema de la inclusión, de que todos estamos incluidos para poder trabajar de manera colaborativa. Entonces, eso es fundamental. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares y juntos inspiremos a más personas a tomar acción.